Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando en este momento. Yo te voy a dar la bienvenida a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy, un nuevo domingo, con este invierno que nos está congelando hasta los huesos, pero aquí más firmes que un cascanueces, podríamos decir, un soldadito de estos de Navidad, metiéndola a la época. Bueno, no lo sé, todo depende. Es que para nosotros ahorita, nosotros tenemos frío. Sí, nosotros tenemos frío, Pero... hay otros lados en el mundo en donde tienen calor, pero bueno. No, pero me refiero a que nosotros tenemos frío, pero aquí hay mucha gente, aquí en Alicante, que para esas personas no está haciendo el frío, es decir, son 15 grados, a veces baja a 9, que es la mínima que ha hecho estos días, y para nosotros ya eso es frío, pero para mucha gente cuando llega a 15 grados pues dice, pero si es que hay un sol, mira el sol, y yo me estoy congelando. Sí, un sol y estamos más con capas de ropa como una cebolla. Pero bueno, ya escucharon a nuestra invitada recurrente de todas las semanas, así que... Sí. Hola, bebé. Hola, terrícolas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte de este globo terráqueo donde se encuentren. Así es. Bueno, a mí me gustaría un poco en este episodio lleno de filosofadas y conversas espontáneas que habláramos sobre el miedo. Yo tengo toda esta semana, tengo como 2 semanas escuchando, viendo, leyendo sobre el miedo en todo. El miedo para todo. Entonces es como que algo me decía, tienen que hablar sobre el miedo. Tienen que hablar sobre el miedo, era algo que no habíamos tocado, más allá de ya todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿para ti qué es el miedo? Sí, bueno, el miedo podría decirse que es el coco. Es como la comiquita la película. No sé si la llegaste a ver. ¿Cuál? Y si las personas que nos están escuchando también, que se llama El origen de los guardianes. No la he visto, la tengo que ver, la tengo pendiente. Te recomiendo que la veas. A mí particularmente me parece súper linda la película. La he visto muchísimas veces. Y pues el malo de la película es el coco. Es el miedo. Ah, muy bien. Casualmente es el miedo. Muy bien. Y fíjate que el terror, el miedo del miedo, porque la película se basa sobre los temores y los miedos que tienen los niños, y que a razón de eso, pues, quienes reviven o quienes hacen que esos miedos realmente se disipen de los niños es la creencia sobre esos guardianes que existen. Por ejemplo, Santa, el hada de los dientes, el ratoncito Pérez, el conejo de Pascua, todos esos que, vamos a decir así, seres. Sí, vamos a decirlo, todos esos seres que obviamente a lo largo de la historia se han creado para contarles pues todas esas historias y esos cuentos a los niños bonitos. A los niños bonitos no, a los niños que son cuentos bonitos. Exactamente. Cuentos bonitos a los niños, que también son bonitos, porque todos los niños son lindos. Exactamente. Entonces, lo paradójico, lo chistoso, por así decirlo, de la peli es que el miedo del miedo era ser olvidado. Y eso fue lo que se convirtió en su más grande pesadilla. Y fue lo que lo destruyó, realmente. Bueno, a pesar de que me acaban de lanzar este spoiler, igualito lo voy a ver. Bueno, igual tienes que verla porque te la vas a disfrutar. Tengo que verla. Lo haré con una noche de pelis con el pequeño de la casa. Bueno, no, ya la he visto. No importa que la vea. No creo que la quiera ver porque creo que se la he hecho ver unas cuantas veces ya. La he visto. Ya veremos. Es una de esas pelis que, como te digo, me gusta mucho, que
puedo volver a ver, Okay. que son pocas las pelis que yo puedo decir, es que la puedo ver 70 millones de veces, porque realmente sí que son pocas. Tendré 3 o 4 que puedo repetirlas muchas veces, pero ya, yo soy de que no soy de estar repitiendo películas todo el tiempo. O sea, esas han estado eternamente repetidas en mí. Okay. Bueno, ¿qué es el miedo para mí? El miedo, pues obviamente son esas cosas que uno se crea en la mente o que la mente te crea sobre ciertas cosas. Y obviamente pues yo tenía mis temores, mis miedos antes de ser mamá. Luego resulta que muta. Cuando eres madre, cuando eres padre, ese miedo muta. ¿Por qué? Porque es esa vocecita, vamos a decirlo así, desde el ego que quiere debilitar la fuerza que puedas tener sobre ciertas cosas, y ella necesita estar allí para precisamente eso, para debilitar ese poder, pero que a veces también está para ayudarte a ciertas cosas. Porque, por ejemplo, hay miedos que te salvan. Okay. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, por miedo no haces algo y te la salvaste en el momento. Pero bueno, ya ahí tendría que ver otra cosa, porque no tendría que ver netamente el miedo. Ya ahí entra también la parte de la intuición. Okay. Pero que uno le dice también que es miedo, aunque no es miedo. Okay. Y para mí es eso. ¿Qué es el miedo? El miedo es, por ejemplo, cuando te aterra la muerte. Cuando ya conoces lo que viene detrás. El miedo es todo eso a lo desconocido que hay detrás de eso, y eso es lo que te genera ese miedo. Okay. Pero el miedo también es el saber que detrás de eso hay una finalidad de algo, y eso obviamente te genera miedo. Por ejemplo, yo le tengo miedo al agua, ¿vale? Yo le tengo, vamos a decir, un poco de fobia al agua, pero me refiero... Un poco nomás. Sí, pero me refiero a abierta. Por ejemplo, si voy a una piscina, no le tengo miedo a la piscina. Okay. Si me voy a bañar, no le tengo miedo al agua en el baño. Okay. Pero, o sea, ejemplo, cuando tiene que ver con el mar abierto. Exactamente. Okay. Si yo por ejemplo, las pocas veces que me he subido a una lancha y he tenido que atravesar el mar, es que literalmente yo voy ya, es que ya me vi que consiguieron mi cuerpo en el agua, o sea, ya todo. Sí, ya te imaginaste la película sí. completa. Ya todo, porque le tengo miedo a eso. Okay. Pero el miedo de, aunque yo sé que mi energía es infinita, aunque yo sé que mi energía no va a morir y que probablemente dentro de unos años más adelante yo volveré a reencarnar, no recordaré mucho de esta vida, como puede que sí que la recuerde, pues este cuerpo va a morir en ese momento. Okay. ¿Por qué? Porque este traje no está diseñado para ese mundo, para esa dimensión, vamos a decirlo así, si quieren entenderlo, para que entiendan cómo funciona. O sea, mi cuerpo no está diseñado para vivir dentro del agua, por eso nos morimos, pero los peces no están diseñados para vivir fuera de ella. Entonces, para ellos, nosotros somos unos extraterrestres, ¿sabías? Ah, no sabía. Claro, nosotros venimos de otro mundo. Claro. Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros creer que puede existir otro mundo si nosotros sí, totalmente, de aquí? Totalmente. Por ejemplo, ¿tú sabías que a los gatos te ven como un felino extraño, pero que también eres un felino? Ah, con razón Isis nos miraba con cara de ¿estas quiénes son? Ellos no te ven como humano, ellos no saben de raza humana, ellos te ven como que eres un felino, pero un extraño felino. Pero un felino evolucionado. Es correcto. Okay. Entonces es para que tú entiendas más o menos cómo funciona. Entonces, mi miedo, por ejemplo, puede deberse a cuando yo sé que hay cosas que pueden ser la finalidad para este cuerpo. Ajá. ¿Ya? O sea, no le temo a la muerte, lo que le temo es a la finalidad de, y lo que viene después de eso, en el sentido de, si yo me voy, si me pasa algo, tengo un hijo de 10 años. Por eso es que acabo de decirlo, de que cuando eres mamá, esos miedos mutan. Claro, totalmente, pero vamos a sistematizarlo y a conceptualizarlo un poco más desde la psicología, el miedo como emoción, que ese miedo a lo desconocido, que ese temor al no sabemos qué, porque como no tenemos conocimiento, tampoco tenemos el control. Entonces, el control nos da seguridad. El control en justa medida y sano. Porque recuerda que hay controles que se sobrepasan, y ahí es donde uno puede decir que una persona es controladora y quiere controlar todo, ¿ok? Pero cuando yo tengo el control,
hablando de control, es que yo sé que puedo resolver la situación que tengo enfrente, ¿ok? Para resolverla de forma favorable y todo lo demás. Ese control a mí me da tranquilidad. Pero cuando yo sé que ese control no... Por más que yo intente agarrar la cuerda, pero yo sé que esa cuerda se me está... diluyendo. Se me está resbalando de las manos porque no tengo la fuerza para controlarla. Allí es donde empieza el miedo porque no tengo el control. Entonces, a partir de allí, ese miedo que tú me estás expresando a que, bueno, tienes miedo de perder la vida porque en este momento tú pierdes la vida y tienes un nene de 10 años que va a quedar en el aire, que no va a quedar en el aire obviamente porque tiene mucha gente alrededor sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, ¿ok? Queda en el aire. Queda en el aire porque queda en el aire sin una figura materna. Exactamente. Y realmente mi miedo es, vamos a decirlo así, es un miedo porque bueno, también tengo obviamente la parte humana, soy humano, también estoy experimentando todo lo que experimenta cohabitar con este cuerpo. Y el miedo es ese. Mi miedo no es el miedo a la muerte, porque no le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a trascender, a la transición. No le tengo miedo a eso. Lo que le temo es precisamente lo que queda después de eso, lo que queda aquí, lo que dejo aquí después de eso. Y en este caso tampoco me preocupa ninguna de mi familia referente a eso, me preocupa es mi hijo, claro. Solo. Sí, mi temor es ese. De resto podría decir a qué más le tengo miedo. Obviamente todo lo que tenga que ver referente a mi hijo en ciertos aspectos donde yo no pueda exactamente el control. Exactamente lo que tú no puedes, lo que tú no lo que tú acabas de decir, no puedo controlar. Por ejemplo, hace poco él estuvo pasando por un proceso de ansiedad producido por la situación que pasó hace poco en Valencia. En el colegio pues les dieron cierta información y él empezó con unos ataques de ansiedad con pensamientos fatalistas. Ya que va a pasar algo malo. Entonces, yo estaba trabajándole todo este proceso de la ansiedad, gracias al universo ya no la tiene, ya la pasó, pero durante esos procesos obviamente había momentos donde lloraba y lloraba como desconsolado y yo estaba allí con él dándole la contención, pero en ese momento a ti te da un poco de miedo porque tú dices, yo no puedo luchar su batalla por él. O sea, yo no me puedo meter dentro de su cerebro, dentro de su cabeza y entrarme a piña con esos pensamientos negativos, con esos pensamientos disruptivos que están allí, fatalistas. No puedo hacerlo por él. O sea, lo más que yo puedo es estar aquí e irle hablando, dándole palabras para que entren dentro de su mente y esas palabras puedan ayudarle a combatir estos miedos que se le habían generado a partir de. Okay. Entonces, eso son cosas que obviamente te generan miedo, porque ya no depende netamente de ti. Es decir, cómo le ayudo a pelear sus batallas, pero son sus batallas. Y como madre, yo sé que muchas madres me van a entender la posición que yo estoy diciendo, porque sé que ellas también pues la sienten, también la viven. Ajá, vamos a quitarnos un poco el hecho del miedo a no tener el control sobre ciertas cosas del peque. Vamos a hablar de los miedos personales. ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? A ver, obviamente sí he pasado por muchos miedos, sobre todo todos esos miedos que están escondidos, que están abrazaditos a todas estas experiencias traumáticas, a todas estas heridas que nos quedan de esas experiencias, porque obviamente detrás de todo esto también está el miedo que queda inoculado por completo en tu cuerpo, y cada situación que sea parecida o que tu cerebro la haya guardado en el mismo saco donde ha guardado esos traumas, esas experiencias traumáticas, cada vez que algo roce por allí, enseguida se va a detonar ese miedo en tu cuerpo. Fueron muchas cosas, no fue no te puedo dar una sola cosa porque obviamente he transitado 37 años en mi vida. Aquí no venimos a enumerar los miedos. Por eso, desde los 19 comencé a buscar, digamos que, no sé, algún tipo de algo más allá, de que había algo más, de haber algo más allá. Todavía en ese momento no lo entendía. Sin embargo, sí que había ya comenzado, ya había comenzado con hacer yoga, ya había comenzado a leer libros de budismo, a pesar de que venía de una familia que practicaba una religión,
Bastante estricta, debo decir. Sí, pero ya había comenzado, y pues ni decir que desde los 12 años ya había comenzado también a leer sobre todo lo que tuviera que ver con la parte pues de la salud mental y todo eso. O sea, ya desde siempre prácticamente era como buscar, estaba buscando, y quizás lo estaba buscando porque era una manera de venir a traer un poco de sanación o de ayuda a lo que era no solamente a mí, sino a mi árbol. Y mi árbol me refiero a mis hermanos. A mis hermanos que aparte de ser hermanos de sangre, pues también son hermanos de estos traumas y de estas heridas. Entonces era como una manera de buscar esa ayuda. Pero todos esos miedos están muy ahí ahondados, y esos miedos me han dado por culo a lo largo de mi vida y en todas mis relaciones, porque aunque no los creas, ahí está. Por ejemplo, un miedo, el abandono, cuando tienes a que te abandonen, tienes miedo a que te abandonen. Claro. Cuando tienes miedo a que te humillen. Cuando tienes miedo a que sean injustos. Entonces el miedo está detrás de todas esas cosas. Y pues te podrás imaginar que he luchado toda mi vida contra el miedo. Obviamente, pero cuando tenemos miedo siempre hacemos algo para protegernos. ¿Qué hacemos para protegernos del miedo? A ver, en mi caso... Desde tu caso personal, en mi y caso, después lo digo yo. lo más grande que hacía desde el miedo era la activación. Por alguna razón el miedo tenía preferencia por activar mi parte evitativa, y lo que hacía era huir, no enfrentar. ¿Por qué? Porque era el miedo a enfrentar el dolor, era el miedo a enfrentarme de cara con esa herida, y lo que hacía era vamos para el otro lado. Y el miedo detonaba esa Evelyn escurridiza de cada situación, y pues eso me llevó a muchos tropiezos y muchas malas decisiones o buenas decisiones. No puedo decir que sean malas completamente, porque esas decisiones también me llevaron a crecer, a madurar, a entender la vida desde diferentes puntos, de diferentes aspectos, a entender también las posiciones de muchas personas, a ver, bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no lo hacen? En su momento quizás no lograba tener las palabras adecuadas para entender el por qué lo hacían, pero sí me daba cuenta de que lo hacían. Entonces era como eso. Y no puedo decir que son errores a la final, pero bueno, el miedo a todo eso me llevó a pasar por ese camino, por ese puente. Por allí dicen que cuando uno tiene miedo para hacer algo hay que hacerlo con miedo, igual, ¿no? Porque sí, dentro de todo el miedo te puede generar una pared, ¿ok? El miedo puede generar una pared en la cual, si te dejas sucumbir a él y te dice, ven acá, siéntate aquí, de aquí no te vas a mover, pues te vas a quedar estático, ¿no? Por eso es que una de las principales cosas que nos evita salir de la zona de confort para poder lograr hacer algo que realmente queremos hacer es el miedo. Sí. Uno de los principales frenos que tenemos es el miedo, básicamente. Sí, es correcto. Precisamente por eso, el miedo es a enfrentarnos a X cosas de la vida. Por ejemplo, ahorita se puede hablar mucho de las personas, sobre todo en las redes sociales, que hay personas que pueden tener muchas cosas quizás que pueden brindar a través de una red social. Quizás hasta pueden pensar que lo mío es por tener mucho miedo a no querer mostrarme. Y realmente no tiene nada que ver el miedo. Realmente, para ser sincera, no es que no me quiera mostrar, es que me da tanta hueva las redes sociales, en verdad. O sea, me tienen tan fastidiada, pero es que no tiene nada que ver con el miedo. No, pero es que capaz... Qué fastidio, qué cansón. Pero es que capaz, lo que quiero decir es que ahorita, pues precisamente detrás de eso está el miedo a sentirme juzgado, el miedo a sentirme humillado, el miedo a que no me acepten, el miedo a que rechacen mis publicaciones o mi información. Hay muchas cosas allí que todas detonan sobre estas heridas, sobre estos miedos, la ridiculización, todas esas cosas. Claro, que habemos otras personas también que vemos en las redes que no tienen ese tipo de miedo. No, para nada. Bueno, pero no lo sabemos, ¿no? Porque recuerda también que a nivel de redes sociales hay una máscara que tú estás mostrando. Y indiferentemente si te va bien o te va mal, no vemos lo que está detrás al momento de apagar una cámara, ¿no? Ya. Bueno, yo no quiero que tengan mucho miedo cuando pasan en un TikTok una flor. Una flor, una
Flor, yo no creo que ahí haya mucho miedo a la ridiculización. Bueno, pero ya eso es otro tema, ya no nos desviemos del tema como tal. Pero cuando tenemos un miedo que no nos deja avanzar, desde la psicología por lo general siempre se recomienda a uno que lo trabajes. Que lo trabajes, que veas a ver de dónde sale ese miedo, porque por lo general tiene mucho que ver con tu crianza, tiene mucho que ver con las cosas que te decía papá y mamá cuando estabas pequeño, porque si fuiste una persona muy sobreprotegida, muy burbuja de cristal cuando estabas pequeño, que no te montes allí porque te caes y ven para acá y no te voy a llevar al parque porque si te ensucias de arena, porque si te caes del columpio, porque si te rompes la cabeza, etcétera, 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 hacen que una persona, cuando ya sea adulta, sea una persona que le dé miedo dar un paso porque no sabe si se va a caer del columpio o del tobogán se va a desviar. Bueno, fíjate que yo siempre hablo de que la situación y de que todo en la vida es esa cuerda de dos puntas. Y tú me estás hablando ahorita de el miedo ese referente a que puede comenzar desde que estamos niños por un niño que ha sido extremadamente sobreprotegido. Y yo te puedo poner el otro extremo de esa misma cuerda, que es el niño que no lo ha sido. Exacto. Y le ha tocado aprender a punta de golpe y porrazo, y eso le ha llevado a generar, pues obviamente, ese miedo también. Es que el miedo también funge de un factor protector. Es que es lo que acabo de decir ahorita, cuando dije que también, que no era malo del todo, porque también fungía de protector, también hacía de salvavidas, por así decirlo. Pero a lo que me refiero es que igual le temes. Por ejemplo, es como, vamos a decirlo así, los animalitos, los gatitos de la calle. Okay. Cuando tú te le intentas acercar, ellos te ven desde lejos y pueden pasarte caminando relativamente cerca, pero tú te intentas acercar y ellos enseguida salen corriendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque ya han aprendido que nuestra raza muchas veces esperan maltrato, eso es miedo, y ahí es cuando yo me quiero referir a este niño o a esta niña desde la otra punta que no aprendió el miedo sobre la protección, sino más bien desde la desprotección. A enfrentar las dos cosas, ambos enfrentan un miedo, pero inoculado de diferentes formas, aunque viene siendo lo mismo, porque como lo digo siempre, una cuerda tiene dos puntas. Claro, porque si no, si la cuerda no tuviera dos puntas, ¿cómo tenemos el inicio y el fin? ¿O cómo nos vamos? ¿Cómo tenemos diversas visiones de un mismo tema? Bueno, realmente yo lo vería como, si no tuviera dos puntas, ¿cómo puedes realmente entrar y salir desde tu zapato para atarte el zapato y poder caminar? También. Es lo importante que hace la función en ese caso. También. Bueno, también. Esto es por joder la paciencia. Ahora te pregunto. Pregunta. Elsie, ¿cuál es tu más grande miedo? Perro. Pero creo que mi más grande miedo lo superé el año pasado, cuando me monté en un avión para venirme para acá. ¿Segura? Por lo menos ahorita, o sea, hasta ese momento, pues. Claro, a medida que he pasado todo este tiempo acá y se ha movido todo lo que se ha movido últimamente en mí, ha surgido una buena cantidad. Pero, más allá de los perros, no lo he hecho consciente. Pues bien, está bien dentro de todo. No lo he hecho consciente. Obviamente, pues, no es que sea malo ni bueno, a ver, no es bueno realmente, pero no hay que satanizar el hecho de que las personas tengan miedo, lo que es que poco a poco ir enfrentando esos miedos. Por ejemplo, yo le tengo miedo al agua, pero eso no me ha evitado que si tengo que subirme en alguna lancha, me suba. Claro. Pero lo que no voy a hacer es, por ejemplo, nunca me compraría un boleto para irme una semana en un crucero. ¿Ves? Ya ahí no pasaría por mí, ahí ya sería masoquista. Sí. Y ahí sería una masoquista. Sería una buena. Las 60 sombras de Grey. Sería una buena terapia de sensibilización sistemática. Un crucero de 4 días. Una semana es mucho, no, 4 días. Ya déjamelo así. Bueno, tanto es así que del chiste ha quedado la última vez que fuimos a la playa, que salí despavoría porque unos pececitos me estaban atacando. Sí. O sea, ya se puede imaginar sí. el pequeño problemita que yo tengo con el agua. Sí, totalmente. Una vez también fui a la playa con mi pareja y literalmente casi lo dejo desnudo
porque estaba intentando hacer snorkel. Y me agarré de su bañador y el agua, les juro que me llegaba, que yo me paraba y el agua me llegaba a la cintura y yo mido 1,56. O sea, ya se podrán imaginar el nivel del agua. Y literalmente por intentar estar haciendo snorkel y sentir que los pececitos estaban alrededor mío, casi lo dejo desnudo delante de unas niñas que estaban por allí, por cierto. Así que sí, ese es mi más grande temor, es el agua, pero en espacios muy abiertos donde obviamente no lo puedo controlar. En una piscina no me pongo así, en el baño tampoco me pongo como loca a pegar gritos. Exacto. Pero sí. Ahora, sería interesante que nuestros terrícolas, oyentes, seres pensantes, estaba tratando de recordarlo, nos escriban cuáles son sus miedos, cuáles claro, son que sus lo dejen más en los comentarios. temores. Que lo dejen en los comentarios, porque a veces no nos damos cuenta de cuál es el temor. Más allá de decir, yo le temo la oscuridad. Yo hubo una época en que se iba la luz en Venezuela y yo brincaba. Creo que donde más me dio miedo estar en la oscuridad, que literalmente yo agarraba y arrancaba y me iba para casa de alguna amiga cerca de la casa. Lali, si estás escuchando esto, sí, es para tu casa, mi amor. Fue recién fallecida mi mamá. Que si iba la electricidad yo no me podía quedar sola en la casa. Yo agarraba y me montaba en el carro y me iba para casa de Lali. El miedo a los perros, pero perros que yo sé que no son conocidos, o sea, por decirte de alguna manera, que no es que yo no puedo ir a una casa donde hayan perros, sino que yo vaya caminando por la calle y vea un perro que viene caminando, yo me muevo de lugar. Por una experiencia que tuve de niña donde un perro me mordió acá en la mejilla y pues requirió puntos internos y externos, ¿no? Pero cosas así de cosas puntuales que pasaron y uno se acuerda, pero no está mal que tú no sepas o no lo hagas consciente, o que sean fobias que sean controlables. Sí, a ver, es que obviamente las fobias se desarrollan por el miedo a algo y precisamente ese miedo se da por una situación vivida. Ojo, que el miedo que está implantado dentro de nosotros a diferentes situaciones, porque a veces podemos estar haciéndole miedo a algo, pero realmente lo que nos sucedió no fue con ese algo, pero ese algo es lo más parecido posible con ese que realmente sí sucedió, y nuestro cerebro, nuestro subconsciente busca la imagen de lo que está en la parte tangible y material para asociarlo con ese recuerdo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros almacenamos que no están dentro ni del lenguaje que hablamos aquí, ni de los insectos o animales que tenemos aquí, y que nuestro cerebro, la única forma de podernos dar o enviar por ese favor, mensaje... no te metas con los animales feroces que son las cucarachas. Sí, ese miedo lo tiene ese el 80% miedo de la población. Y si es voladora, más todavía. ¿Tú quieres saber? Y si es voladora, el 100. ¿Tú quieres saber si un hombre o una mujer son valientes? Enfréntalos con una cucaracha voladora. Espera que la cucaracha huele. Ahí vas a ver qué tan macho es el hombre. Exactamente. Bueno, y realmente eso a veces pasa. Por ejemplo, una fobia a una cucaracha, ahora que hablemos, tú le puedes preguntar a las personas, ¿y por qué le tienes miedo a la cucaracha? Es decir, no hay un miedo realmente racional. Desde la parte racional no te lo saben explicar. Y no lo vas a poder explicar tampoco, porque incluso yo bromeo mucho con mi madre. Saludos, mami, por si estás escuchando, si escuchas este episodio también. Yo bromeo mucho con mami porque mi mamá tiene fobia a las cucarachas, pero fobia. Y yo le digo, ¿pero qué? Trae un cuchillo, te está amenazando que te va a matar, te va a hacer es un animal feroz, te estoy diciendo. Exactamente, entonces no hay una razón lógica que una ese animal, ese insecto, con el miedo, con pero el si terror. si hacemos un análisis, tú no tienes el control de para dónde se va a mover esa cucaracha. Entonces, como no tienes el control de para dónde se va a mover la cucaracha, dices la pinga, porque si la muérgana esa sale, camina rápido, se te sube al pie, ajá. Y yo te pregunto, ahí murió. ¿Y eso lo sientes con un sapo o una rana?
¿Lo sentirías también si ves a una rana o un sapo ahí? Claro. ¿Y lo ves allí, tendrías el mismo terror que te genera la cucaracha? Claro. No. ¿Por qué? Porque ya le he hecho la pregunta a personas que sufren de terror a las cucarachas y no les causa la misma reacción que les causa la cucaracha, siendo que la cucaracha es 3 veces más chiquita que el sapo. Lo que pasa es que el sapo por lo general no causa miedo, causa asco. Escúchame. Ahora la otra parte. Ajá. Por ejemplo, yo a las cucarachas no les tengo miedo. Me dan asco matarlas, no verlas, porque la puedo ver, pero no me produce asco verlas. O sea, no es que... No. Pero, por ejemplo, que yo tenga que agarrar el zapato, darle un zapatazo y sentir el track, eso me genera asco. Ok. ¿Ya? Pero yo veo un sapo o una rana y me quedo petrificada. Ok. Y no es que es miedo, pero sí lo asocio con algo que me pasó estando de niña. Tendría, no sé, creo que 13 años. Vivía en una zona bastante... ¿Rural? Sí, rural, allá en Venezuela. En la Concepción. Y recuerdo que me levanté en la madrugada a tomar un vaso de agua, pero como vivíamos en una zona muy rural, pues yo estoy descalza, voy a tientas porque está todo prácticamente oscuro, viendo con esa visión que uno ve a esa hora de la madrugada. Ya me lo dijiste todo. Yo estoy intentando agarrar el vaso con agua y de pronto lo que siento es lo baboso frío que se me posa de un golpe en el pie. ¿Ya? Entonces desde ahí mi relación, vamos a decirlo así, miedosa o traumática con los sapos. Yo veo los sapos y me dan un asco y un de todo. Claro, ¿Ves? claro. Que hasta ahorita si ustedes pudieran ver lo que ella está haciendo en este momento, vale oro. Y entonces es para que tú veas lo que es diametralmente. Es decir, las personas que normalmente sufren de esta fobia con las cucarachas no ven igual a los sapos. Y probablemente las que sufrimos con los sapos, fíjate, no vemos de esa forma las cucarachas. Por eso te digo, o sea, es como estábamos hablando estos días con el tema de la obsesión. Cada quien dirige su obsesión a donde mejor le parece o a la atención y al foco que desarrollaron, en este caso con el tema de la fobia, la van a direccionar. En tu caso son los sapos y en el caso de la gente de las cucarachas, pues a los animales feroces. Sí. De resto no le tengo, mira que jovencita, no sé, tendría creo que 19 años, me subí a un coche estos, lo que se llamaban serpentarios, y yo iba feliz de la vida viendo no sé qué más, o sea, no me causaban la impresión, no me causan, ojo, que eso no quiere decir que si estoy en el mar de pronto y viene un tiburón no me va a causar obviamente, o sea, sí, o sea, son niveles, exacto, no saquemos las cosas son niveles, contexto, pero básicamente el miedo te puede, por un lado, prevenir de algún peligro, de alguna amenaza inminente. Sí, siempre que haya una carga de información previa. Sí, claro. Si no ha habido una carga de información previa, eso que te está previniendo no es el miedo, es la intuición. Sí. Y por otro lado, te puede paralizar y evitar que avances en algo, para bien o para mal. ¿Ok? Bien sea porque te estás enfrentando a un cambio que va a ser muy grande en tu vida, pero tu miedo es tan grande que dices, yo no me voy a montar allí. ¿Ok? Entonces evitas por todos los medios sabotearlo porque es muy cómodo estar en tu zona de confort y me da miedo salir de allí. ¿Ok? Ese miedo a cambiar, ese miedo a hacer algún cambio se ve en todas las áreas de vida, bien sea desde que eres pequeño, que entras al kinder, y ahí tienes un miedo. El miedo a que vas a dejar de estar en casa todo el día para ir al cole por unas horas. Luego sales del kinder y vas a primaria. Entonces es el miedo de que pasas todo el día jugando para empezar a estructurarte dentro de un salón de clases y así sucesivamente hasta que llegas a la vida adulta. El miedo a que, y ahora no tengo empleo, ¿dónde voy a encontrar un empleo? Entonces a lo que estás en el empleo y sientes que necesitas cambiar, pero ¿cómo voy a dejar esto que lo tengo seguro para poder pasar al siguiente nivel? Y así sucesivamente vamos experimentando miedo, uno tras otro. Incluso en las relaciones de pareja, claro. en las relaciones con mamá, en las relaciones con los hijos.
Obviamente, como ya tú lo hablaste, en la parte del trabajo y desde niño vamos recabando miedos, ¿cómo se llama? Infundados o con fundamentos, pero vamos recabando. Y total que a lo que llegamos a una edad más o menos adulta, pues ya somos un manojo de nervios por miedos, por un montón de miedos que hemos almacenado a lo largo de esa vida. Allá a lo que voy. Una cosa es que tengas una buena cantidad de años administrando tus miedos o acumulándolos, y otra muy distinta es que los aprendas a gestionar. Sí, lo que pasa es que ya cuando llegamos para aprender o empezamos a intentar gestionar esos miedos, ya hemos pasado ¿cómo se llama? La juventud. Ah, no, es decir, claro, ya hemos pasado obviamente. los 25 años. También recuerda que nosotros venimos de una generación en la cual para nosotros el tema de la salud mental era un tabú. Llevarte por un psicólogo en aquellos momentos era un tabú, y si te llevaban era, uy, pobrecita, tiene que ir por un psicólogo. Está loca. Exacto, está loca, le hacen falta 3 tornillos, ¿me entiendes? Sí. Entonces actualmente vivimos en una era en donde afortunadamente la salud mental se está viendo como parte del proceso, se está viendo como parte importante de tu crecimiento personal y de tu bienestar integral dentro de lo que es tu salud, ¿ok? Fíjate que eso también era uno de mis miedos, ahora que lo recuerdo. Y, oye, ya muchas de nuestra generación están yendo a consulta porque yo toda la vida le he pasado con miedo y ya no quiero tener más miedo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese miedo? Vamos a elaborarlo, que era, creo que hace episodios atrás te estaba hablando del tema de esta obra de Floricienta con el dragón y el enfrentar la sombra. Eso también es enfrentar un miedo. No, es que como les digo, recuerden que detrás del miedo, realmente quien maneja, porque este miedo está allí, pero este miedo no es autónomo. Me refiero a que él solo existe y listo. No, ese miedo está allí y también es lo que está detrás de eso. Si hacemos un estudio de contraste, ¿verdad? El que está de fondo vienen siendo estos traumas y estas heridas. Esas son las que le dan cabida, las que engendran a estos diferentes miedos. Estos diferentes miedos se diluyen por nuestro cuerpo y se van a manifestar en diferentes cosas. Y van a ser multiformas, multifacéticos, es decir, van a detonarse en diferentes situaciones, en diferentes cosas, por ejemplo, cuando tengas una relación, vas a tener miedo que tu pareja te deje. Cuando estás de jovencito, te estoy hablando de 16, 17 años, que ya estás empezando a tener una relación de novio, comienza el sufrir y el dolor porque te están dejando, el dolor porque rompieron, el miedo que te da de que se vaya con alguien más. Ya desde ahí ya comienzas a ver cómo se reflejan esos miedos. Sí. El miedo de que mamá, papá no te quieren, o que pelean mucho y que probablemente es porque por esto, por lo otro, por aquello, por 10.000 historias que pueden haber allí. Entonces, como te digo, detrás de todo eso realmente lo que están son estos traumas, estas heridas, y esas son las sombras. Claro. Esos traumas y esas heridas son las sombras, que es lo que tú estás diciendo de ese trabajo con las sombras. Y realmente es allí cuando tú comienzas a trabajar todas esas sombras y esas heridas, extrañamente y mágicamente estos miedos también comienzan a desaparecer. Exactamente. Entonces nada, hay que pensar un poco en a qué le tengo miedo, si yo lo puedo controlar o si yo lo sé gestionar. Y si no lo sé gestionar, 0800, vamos a buscar ayuda profesional en el área que mejor se adapte a ti. Como acá siempre lo decimos, puede ser en el área espiritual, puede ser en el área psicológica, independientemente, pero si te funciona, chévere, buenísimo. Y si te toca un terapeuta espiritual responsable que te dice tiene que ir para psicólogo, préstale atención y vaya para un psicólogo. Porque si no, hay cosas que la ciencia abarca que pueden ayudar al proceso espiritual y viceversa. Entonces nada, yo quiero cerrar este episodio diciéndote que a pesar de que tengas miedo, evalúa qué es lo que más le temes y si es algún cambio y si es algo que a la larga te va a traer algo positivo, algo favorable, algo que te va a hacer mejor o que te va a hacer transformarte de forma positiva, dale con miedo.
Dale con miedo porque el miedo a veces paraliza y puede evitar hasta que puedas lograr una meta como graduarte de una carrera, presentar una tesis, ¿ok? Hasta ese punto puede llegar un miedo irracional. O lograr montarte en un avión para irte a un lugar donde te querías ir. O ir a encontrarte con una persona que te querías encontrar, pero por miedo al rechazo no lo hiciste. Entonces, evalúa un poco si el miedo te detiene o te ayuda a avanzar. E indiferentemente del sea lo que sea, aprende a gestionarlo y si no, busca la ayuda. Bueno, es correcto, solo rescato de lo que dices, pues, que hagamos racionalidad de esos miedos que tenemos y los podamos confrontar. La mejor práctica es hacer como una especie de lista donde podamos confrontar de si el miedo tiene realmente un origen físico, verdadero, real, o sencillamente son pensamientos que está creando tu mente, porque recordemos también que a veces nuestra mente es nuestra más grande aliada, pero también puede ser nuestra más grande enemiga si no la educamos, si no la alimentamos de buena forma. Entonces, eso, yo rescato sencillamente de que si estás en un proceso donde sabes que eres una persona que tienes muchos miedos almacenados, que hay muchas situaciones que te generan esas ansiedades por miedos, por temores, pues busca ayuda, la ayuda que más se adapte a tu prototipo de pensar, de sentir. Y pues nada, aquí tienes una grande, Elsie, que puedes y allá tienes a la otra. Y nada, eso, yo no tengo nada más que decir. No, para nada, como siempre les decimos gracias todas las semanas por estar allí, por escuchar el episodio, por compartirlo, por hacer que las personas nos escuchen. Si sienten que necesitan escuchar esto, pues compártanlo. Si conocen gente que sientan que necesita descubrir a este par, que semana a semana se sienta a filosofar de muchas cosas desde lo psicológico y lo espiritual, pues aquí estamos. Sin recordarles, como siempre, que activen la campanita, que le den a seguir, que eso es gratis, tanto en YouTube como en Spotify, y dejar su review, porque eso hace que todas las plataformas nos recomienden a las personas que les puede gustar este contenido. Y recordarles semana a semana que nosotras no queremos ni pretendemos que piensen como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.